Cuando hablamos de la música en el cine, pensamos en grandes obras cinematográficas. Star Wars, Jurassic Park, Harry Potter, muchísimas otras. Pero tú te imaginas una película sin la música. Sería completamente diferente la película sin la música. Imagínate por un momento a, no sé, Darth Vader sin la música, sin la marcha imperial. Imagínate a Piratas del Caribe sin la banda sonora de Hans Zimmer. Sería completamente diferente. Es más, yo creo que sería incluso inimaginable. Entonces, ¿cuál es el rol que cumple la música en el cine? O sea, ¿cuál es la función de la música dentro de una obra audiovisual? La música es un lenguaje o un elemento narrativo dentro de las mismas películas, que cuentan también su propia historia. Muchas veces pensamos de que la música o el sonido surge de la imagen, y no. Tanto el sonido como la imagen son dos elementos completamente independientes el uno y el otro. ¿Cuál es la función de la música? Es transformar la imagen, es transformar por completo el sentido de lo que vemos. ¿Cuántos leitmotivs son famosos en la historia del cine? Muchísimos, muchísimos. Y puedo colocar cualquier cantidad de ejemplos y de referencias aquí que todos sabrán. Pero cuando hablamos de cine venezolano, ¿de qué hablamos? Yo estoy seguro de que le preguntas a cualquier persona en la calle venezolano que cántame la música de, no sé, de cualquier película americana, de Jurassic Park, y quizás te la cante. De Star Wars, ni te digo. Harry Potter, ni hablar. Pero háblame de un leitmotiv venezolano que la gente conozca. Pregúntale a un venezolano, mira, cántame la canción o la música de una película venezolana. Y te van a cantar seguramente Huele Pega. Camina por las calles del mundo como si fuera un vagabundo, corriendo a 1000 por segundo. Porque no hay ruido. Pero no, una cosa es un tema oficial y otra cosa es un leitmotiv. Entonces, ¿por qué hay esta ausencia de la música o de la personalidad dentro de una película? ¿Será que los directores venezolanos desconocen esto? ¿O será por un tema de presupuesto o quizás por otra razón? ¿Por qué hay esa ausencia de personalidad en las películas? ¿Qué es lo que carece el cine venezolano en cuanto a la música en el cine? ¿Y por qué sucede? Eso vamos a estar hablando hoy en nuestro nuevo episodio de Exceso de Cine con un gran invitado que es compositor y músico. Así que no esperemos más y avancemos. Y bienvenidos a un nuevo episodio de Exceso de Cine. Bienvenidos a un nuevo episodio de Exceso de Cine. Cuando el cine nunca es suficiente, es bueno un exceso. Bienvenidos a un nuevo episodio de Exceso de Cine. Este es nuestro segundo episodio y hoy tenemos un tema especial que a mí me encanta y me fascina bastante, que es el tema de la música en el cine. O sea, que sería una película sin la música. Para mí sería nada. Pero bueno, hoy tenemos un invitado muy especial que es el dueño, gerente, administrador, no sé qué más, del estudio de Alfadó y de todo lo que tenemos aquí prácticamente, el señor Pablo Martín, que es compositor, arreglista y compositor de mi película también. Así que, bueno, nada, Pablo, bienvenido. Bienvenido a tu casa, que es tu casa, literalmente es tu casa. Gracias. No puedo decir nada. Okay. Pablo es músico con más de 20 años de trayectoria, es egresado de la UNEARTE, también estudió en la Simón Bolívar, mención música, una maestría, ¿no? Mención composición. Composición, era Simón Bolívar, y ya más de 20 años dedicándose a lo que es la música y a la composición. Tiene una banda de rock llamada Alfadox. Y nada, Pablo, háblanos sobre ti, de tu música, que tu trabajo como compositor, un poco. Bueno, mi trabajo no solamente se va a limitar a una sola cosa, o sea, he estado en varios campos. Contigo fue que comencé en el cine. En audiovisuales, exactamente. Ni siquiera había hecho audiovisuales anteriormente de eso. Sí había estudiado, sí me había preparado para ese trabajo, pero no me había nacido, o sea, no me había llegado la oportunidad. Ok, interesante. Fíjate, tu primera experiencia fue conmigo y con Argeni como tal en el mundo del cine, así que para ti fue algo innovador incursionar en esto del cine, pero tu trabajo como compositor, a lo que te han enseñado tanto en la academia o lo que has aprendido, ¿cómo es el trabajo de la composición en el cine? O sea, cuando tú viste mi película, o sea, ¿qué fue lo primero que tú hiciste? O sea, ¿qué es lo primero que un compositor antes de comenzar a componer una partitura para la película?
Bueno, lo primero es saber lo que tú querías. O sea, eso fue lo primero. Que yo no sabía lo que yo quería, por cierto. Sí, bueno, es bueno tratar de guiar a la persona y si tú ves que la persona está un poquito desorientada, que no sabe muy bien qué plantear en la escena, tú le propones, mira, qué sentiste acá, o qué quieres expresar, o tratar de llevar a la persona, porque tampoco lo puedes dejar, a veces hace falta que te empujen para que tú... Pero ojo, eso incluso es muy común. Muchos directores no sabemos lo que queremos en cuanto a la música. Quizás porque desconozcamos la música, le ignoremos la música, pero muchos directores no sabemos lo que queremos. Entonces tú como compositor, que lo hiciste conmigo, yo recuerdo que cuando Pablo me preguntó qué música yo quería, yo le dije, yo quiero el rock. Ajá, y Pablo como que, ajá, pero rock, pero ¿qué quiere de música? Y no sé lo que me preguntaba. O sea, ¿qué lenguaje quería yo con la música? Háblanos un poco sobre los lenguajes musicales, que para mí fue algo completamente desconocido cuando me planteó sobre los lenguajes musicales. O sea, yo admito que yo no sabía nada de música cuando comencé a trabajar con Pablo. Bueno, el lenguaje musical es cuando nosotros estamos hablando de como las características de un tipo de comunicación o de un tipo de idioma, por ejemplo. Por ejemplo, en el español se ponen los acentos, la esdrújula, todas esas indicaciones que tú tienes para escribir el español. También pasa lo mismo con la música. Entonces hay distintos lenguajes. Hay un lenguaje que es como que le gustan más las consonancias, que prepara disonancia, y esa disonancia tiene que resolverse. Cuando ya entramos a otros tipos de lenguajes, el empleo de la disonancia como esencia, y es como la característica de ese lenguaje. Y así sucesivamente. Los lenguajes pueden ser por épocas, pueden ser por el tipo de textura musical, puede ser también por el tipo de afinación. O sea, también eso es importante, porque también cuando hablamos de afinación, ese es el más grave de todos, o sea, el más problemático, porque cuando cambias la afinación, tienes que también cambiar la instrumentación, porque no todas las instrumentaciones hacen las mismas notas. Eso es interesante. ¿Hay instrumentos para cada tipo de sentimiento? Una pregunta, no sé, o quizás, por ejemplo, quiero algo aquí triste, un violín es necesariamente para emular algo triste, o eso va a gusto del director, el compositor. Bueno, con todos los instrumentos se puede lograr hacer eso, pero ciertamente hay una carga extramusical o de la sociedad que, por ejemplo, nosotros somos occidentales. Claro. O sea, nuestra cultura no tiene nada que ver con los indígenas de Latinoamérica. Nosotros nos impusieron la cuestión, por algo Venezuela es altamente cristiano, es una religión totalmente foránea. Entonces somos occidentalmente, ese es el claro inicio de que somos occidentales, ¿okay? También la forma de vestir y nuestra forma de que todo. Entonces el lenguaje occidental tiene una cierta ponderación de algunos instrumentos que dice, este instrumento se utiliza, que es sumamente lloroso, y hablan del violonchelo, por ejemplo. ¿Okay? O se puede hacer, con el violonchelo se puede hacer cualquier tipo de ¿cómo se llama? De matiz o cualquier tipo de emoción. Pero normalmente en nuestra sociedad siempre lo relacionamos como algo lloroso. Hay bastante gente muchas personas dicen que es un instrumento muy sensual, lloroso, expresivo. Por ejemplo, también hablan de las trompetas, o sea, cuando nosotros hablamos de los metales y nos vamos, por ejemplo, al contexto de la sociedad americana, es altamente gloriosa. O sea, ojo, eso no proviene de ellos precisamente, sino también proviene de una tradición de la música occidental, que también cuando en el barroco se interpretaban los metales, era para música gloriosa, triunfante. Y eso se va a quedar en el tiempo. Entonces, esa connotación, cada instrumento va a tener una connotación que te ayuda a llegar más a eso para comunicarte mejor con tu misma población, con tu misma sociedad. Claro, muchos directores de cine no tienen conocimiento de eso, o a lo mejor dicen, esta escena es triste y quiero instrumentos que me emulen esa emoción, perfectamente. Pero tú cuando ves una escena, tú descifras el sentimiento de esa escena, ciertamente. Pero mi pregunta es, cuando un director te dice, o crees saber lo que quiere, porque también esta es otra, crees saber lo que quiere en la escena porque escuchó una referencia de otra película, de esa misma tonalidad de otra película, tu trabajo como compositor es hacer lo que yo quiero o desmontar esa referencia con la que yo ya vine, porque a lo mejor estoy contaminado de esa referencia que creo que es conveniente para la película y no lo es. Es que todo depende también de la industria del cine. Okay. Por ejemplo,
Yo estuve en una conferencia con compositores de diferentes países y había uno que era un chileno que tenía como 140 películas hechas, en las cuales él tuvo la potestad de decir que trabajó con 5 en Hollywood y que más nunca quería trabajar en Hollywood. Porque, ¿qué es lo que pasa? El theme track de Hollywood tiene que ser respetado. O sea, el director llega, él pone su música, la que él te va a poner como para que tú la imites. Entonces tú tienes que imitar esa música para complacer al director. ¿Qué es el theme track? Disculpe. El theme track es cuando el director le dice, coloca una música en la escena y que se le da al compositor, y el compositor ve, esta es la música que él quiso. La referencia. La referencia. Okay. Y entonces, ¿qué es lo que hace el compositor de Hollywood? Le mueve algunas noticas, le mueve algunas cosas para que no caiga en plagio. Ok. Porque de hecho, si nosotros vemos Star Wars, está inspirado en un theme track, o sea, está muy parecido al theme track original, que era un western. Este western se llamaba The King's Road, algo así, no me recuerdo más o menos. Por ahí va el nombre. ¿Ok? Y el pa 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 pam parararam pa pam pam. Y entonces el Star Wars pam pam pa 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 pa. O sea, que me está diciendo que Star Wars es un plagio o, No, o una emulación de esa composición. Se puede decir que John Williams hizo un tema original muy parecido al theme track Ok. que le dio Lucas. Ok, pero John Williams ha compuesto infinidad de películas a lo largo de su trayectoria. Sí, se le quedó pegado esa tendencia, porque si tú escuchas Star Wars y escuchas también Superman y escuchas, bueno, Harry Potter no tanto, Harry Potter sí tiene un poquito de diferencia, Okay. pero con otros temas de él sí le pasa. Bueno, él es recurrente con sus temas, él es muy recurrente con sus temas y él, bueno, es como cualquier otro, como cualquier persona. Los compositores se repiten, ciertamente. Y y se repiten porque a veces la fórmula le sirvió y entonces es más O fácil porque es su llegar a estilo. eso. O es su O estilo. porque tú te repites. Yo he escuchado tu música, Pablo, tú te repites. Sí. Muy árabe en todo. Sí, todo es árabe. No sé por qué, ojo, y intento de huir de eso. Pero es involuntario. Pero es voluntario. Pero ojo, en la película que anoche sí me separé bastante de mi... Sí. En cambio, en línea segura se escucha lo arábico. Sí, en Interesante. línea segura, sí. El cortometraje de línea segura, sí, ahí sí. Incluso en el rock también le metes un poco lo arábico en algunas canciones. Creo que eso es por influencia de las bandas que también estaba escuchando. ¿Escuchas muchas bandas árabes? Nunca escucho una banda árabe de rock. te lo juro. No, pero sí escucho a guitarristas que tienen tendencia hacia la música árabe o hacia la música japonesa, por ejemplo. Ahora estamos hablando de Matty Friedman, estamos hablando de Jason Becker. Ellos se inspiran bastante en la música exótica, en la música. Pablo, ¿cómo es el trabajo del cine para el compositor? O sea, ¿cómo es el compositor el trabajo del cine en sí mismo? Tú me habías comentado que algunos lo ven como un honor y otros lo ven como un deshonor porque lo hacen por el dinero, y además que en el cine, al parecer, todo suena hoy en día igual todo. O sea, Especialmente, la razón de por qué está sonando, ojo, nuestra referencia principal es la de Estados Unidos, porque claro, es la que nos llega a los Avengers, la que nos llega a todas las cuestiones. Entonces, si hablamos de eso, se repite porque en verdad no están permitiendo al compositor ser totalmente libre, que es lo que estaba exponiendo el compositor chileno, que él decía que no quería volver a trabajar más nunca en Estados Unidos, porque a la final él sintió que no estaba haciendo nada propio, claro, que no estaba plasmando nada de sí. porque tienen como que una estructura hoy en día de que esto es seguro, esta música, porque yo veo los trailers hoy en día y todos suenan igual, con los mismos efectos, con todo. Entonces tú dices como que, bueno, pero Lo que cambia es el motivo, hay que cambiar el motivo. el motivo melódico, que también eso puede ser el leitmotiv de la película. Okay. Háblame del leitmotiv. Bueno, el leitmotiv es lo que puede darle identidad a la película, o sea, es como una melodía que va a identificar a la película. Pero también el leitmotiv también se puede utilizar para identificar un objeto, una sensación determinada o una cuestión de acción o algún tipo de sensación en la película, y sobre todo a los personajes. De hecho, cada personaje puede tener una melodía, y cada vez que aparezca eso, sin necesidad de que aparezca el personaje en la pantalla, suena esa música y tú te das cuenta de que ese personaje está ahí viendo algo. O sea, es para identificar ya sea un producto, un personaje o un elemento, y para brindarle como de cierta forma una personalidad a la película, al producto. Sí, exactamente, porque también puede haber el leitmotiv que sea la representación de toda la película. Ok, interesante.
Sí, porque fíjate una cosa, hoy en día tú le vas y le preguntas a las personas cualquiera, mira, cántame la canción o la música de Star Wars y te la canta. O la de Harry Potter, o no sé, cualquier película de Hollywood famosa, Superman. Bueno, con las Avengers no pasa mucho eso. Porque Tú dices la de Benny y yo me la sé. No sé, algo. Bueno, sí. Bueno, en el caso tuyo, pero, ojo, pero es menos pegajosa que las otras. Claro, claro. Es porque es muy parecida a las referencias. Pero fíjate, sin embargo, en el caso de Avenger, se conoce quizás poco, pero se conoce. Pero en el caso, por ejemplo, del cine venezolano, ¿cuántos leitmotiv que tú recuerdes que tú me puedas cantar, que yo te diga, mira, cántame el leitmotiv de una película venezolana, tú me la puedes cantar? No tengo. No puedes. No, O a lo mejor no es que no lo haya, a lo mejor sí lo hay, pero no es conocido, no es popular. Pero yo de verdad yo he sentido que en muchas películas venezolanas está como que esa ausencia de la música o del leitmotiv que le dé personalidad a la película. Pero eso es por una razón. ¿Cuál sería? La razón es que muchas veces cuando se quiere que se va a dar presupuesto a una película, siempre lo hacen en las cámaras, en las actuaciones, en la logística, en toda la cuestión. Y cuando viene la parte de postproducción, a la parte de la música, no le dedican tanto dinero como se le debería dedicar. O sea, que tú crees que la música en Venezuela es infravalorada como elemento narrativo. Busco que los directores buscan ahorrar muchísimo en esa parte. Los productores. O el productor o directores. Sí, aquí somos lo mismo prácticamente. Sí, los que toman la decisión, porque creo que siempre andan ahorrando en esa parte. Eso es lo que he notado. Y también he notado que muy pocas veces se le da importancia. O sea, es la parte que siempre he visto donde quieren ahorrar. Claro, lo que pasa es que los directores siempre estamos enfocados en lo que creemos que es nuestro discurso, que es lo visual, la imagen, porque es lo que nosotros contamos la historia a través de la imagen y siempre le damos importancia a la imagen. Incluso el ser humano, cualquier ser humano le da más importancia a la imagen que al mismo sonido o a la música. De hecho, creemos que la música y el sonido van de la mano y en realidad no, son dos agentes completamente independientes. Porque el sonido, la música lo que hace es transformar la imagen, no complementarla. Eso la gente lo cree mucho, pero no, lo que hace es transformarla. Entonces, mi opinión, no sé qué opinas tú, pero yo siento que en el cine venezolano, efectivamente, la gente cree incluso que musicalizar una película es colocarle una canción de una banda, de una agrupación o un artista. Y eso no es musicalizar una película. No lo es. Eso puede servir como un tema oficial, como en el caso de Huelepega, por ejemplo. No, y puede servir, pero es música predestinada para otra cosa. Hay veces que esa música predestinada combina muy bien con la escena, pero hay muchas veces que se agarra la fuerza. Entonces es muy distinto cuando tú tienes un compositor y le pagas a un compositor para que te haga la música especializada de una escena, que esté con el ritmo que esté con el ritmo del actor, que esté con el ritmo de cuando agarran las cosas, ese tipo de cosas. Ese tipo de trabajo lo he visto poco. También lo veo poco porque siento que no se respetan las cadenas. ¿Qué quiere decir? Como las diferentes etapas. Si tú quieres que alguien te haga la música, es el compositor. El compositor. Sí, ¿Quién más me puede hacer la música? A veces que aquí lo hacen mucho los productores. Okay. Pero ojo, los productores a veces hacen cosas buenas, pero ojo, ellos no tienen la formación de un compositor. ¿Cuál es la diferencia entre un compositor y, aparte de la formación, claro está, pero cuál es la diferencia entre uno y el otro, compositor y productor? El compositor tiene como más audacia para hacer cosas más únicas. Okay. O sea, que te pueden agarrar algo y darle la vuelta y llegar a ese, pero no llegar de la manera obvia. Okay, no llegar de la manera, porque supuestamente un compositor está formado por lo menos yo fui formado en casi todos los, especialmente a enfocar lo que yo quería expresar y podía hacerlo a través del estudio de la historia de la música, de los diferentes acordes, como lo han logrado Beethoven, Mozart, Schubert, o el periodo, dependiendo del periodo, o el siglo XX, como cuando hablamos de, Carl Orff, o hablamos de el mismo Luciano Berio, o cualquier cantidad entonces el compositor analiza la música de otros compositores y ve lo que tiene la capacidad de ver cómo lo fabricó, cómo lo hizo y ver la genialidad de eso. Ojo, también el compositor debería, normalmente tiene, nosotros cuando nos forman de diferentes tipos de música. Normalmente cuando tú hablas de música siempre te dicen que la música solamente tiene ritmo, melodía, armonía.
pero hay música que no tiene nada de eso, como la música de masas. Que es música simplemente de que tú escuchas una densidad de ruido o de un sonido y tú dices, esto es menos denso que el que viene, y este tiene más es más, no sé. ¿La música de Hollywood es música de masa? No, esa es la música que tiene que ver mucho con ritmo, armonía y melodía. Ok. O sea, es tradicional, es como sí, es como la estándar, pero hay más música, hay más lenguajes, más que Solo eso. que se dan por lo seguro, pues. Sí, exactamente. Ojo, pero no es que sean por lo seguro, sino que muchas veces ellos no hicieron, o sea, por ejemplo, el productor, él se encarga de ver cómo suena mejor un bombo, cómo suena mejor una guitarra, cómo suena el equilibrio mejor de los instrumentos de la orquesta, cómo se debe grabar cada instrumento, qué se debe buscar, qué posición debe colocar el micrófono, o sea, toda esa parte de la recolección del sonido, después la manipulación para que el sonido sea el óptimo. Pero ellos no están, ¿cómo se llama?, especializados en los diferentes tipos de lenguaje, de análisis musicales que podría ser un compositor. Ok. Los géneros tienen cliché musical. Por ejemplo, si es terror, tiene que ser así, a juro, la música, o tiene que ser de otra forma, o se puede, incluso, por ejemplo, con Canoche fue algo particular en mi punto de vista, porque ahí aplicamos muchos lenguajes musicales y también aplicamos muchos instrumentos que a lo mejor no eran naturales en el cine de terror, porque casi que hay como un musical la película, ciertamente, porque todo lo musicalizamos. Sí, todo lo musicalizamos. Todo lo musicalizamos. Eso puede ser un error o puede ser algo acertado. Para mí fue acertado, pero no sé cómo lo ve cada persona. Pero hay clichés dentro de la música, dentro de cada género. Sí hay clichés. O sea, bueno, hablando de nuevo de Hollywood. Hablando de Hollywood, hay clichés, claro que los hay. Y esos clichés muchas veces los tenemos que agarrar nosotros para poder comunicarnos con la gente. O sea, no es que se va a despreciar porque sea Hollywood, que sea la industria, que sea la cuestión y que no queremos nada con Hollywood. Pero hay cosas que son muy buenas que se pueden sacar de ahí. Ojo, y se puede darle una vuelta. O sea, se le puede dar una vuelta original a eso. Y no está mal, o sea, ¿quién dice que está bien o que está mal? O sea, mira que tú estés... Eso depende del gusto de la persona o de quien la vea, pero ahora te pregunto una cosa, ¿qué observación le tienes tú, aparte de la financiación y el recurso, qué crítica le tienes tú al cine venezolano en cuanto a la música en ese aspecto? ¿Qué crees tú que haga falta, aparte del dinero, por supuesto, qué crees tú que haga falta en cuanto a la composición musical? Bueno, primero... voy a ir de lo primero que me viene. Lo primero que tiene que haber, tienes que tener un compositor para que te pueda dar identidad a tu película y la puedas llevar más allá de lo que tú quieras. Okay. Y luego de eso tienes que tener un productor. No puede ser la misma persona. Tienes que respetar el orden de las cadenas. Claro, para tener diferentes criterios. Sí, ojo, es que el compositor tiene un criterio distinto que se complemente con el productor. Okay. Y eso es lo que pasa, que la gente cree que el productor puede hacer todo. Sí, lo puede hacer, pero lo va a hacer de una manera, lo estoy diciendo, puede ser que podría ser más profundo. Todo depende, no conozco a todos los productores del mundo. Hay productores por ejemplo, Quincy Jones, que estudió con nada más y nada menos con la profesora que hacía del siglo XX, que era una francesa, se me olvidó el nombre, que también fue profesora de muchos compositores contemporáneos. Y el tipo era un productor bueno y también era un compositor bueno. Pero, ojo, él fue a estudiar composición y después estudió producción. Claro. O sea, no sé cuántos años habrá llevado su vida, 10, algo así. Entonces, pero no todo el mundo es así, pues. Entonces, no tú puedes decir que todos los productores no sepan componer, no. Los productores, algunos deben saber componer si estudiaron composición. O inclusive pueden ser muy talentosos y que no le haya hecho falta nunca estudiar y que hagan la cuestión, pero... no es el caso, o sea, hasta ahorita no he visto el caso que podamos nosotros competir a nivel internacional por la parte de la música por esa cuestión. Yo he sentido mucho, y yo me incluyo en el pasado, de que yo estoy completamente seguro de que muchos directores jóvenes o noveles desconocen por completo este tipo de cosas de la música, y cuando se enfrentan a su primera ópera prima, su única, caen en este mismo vacío, que no saben que no saben qué música quieren, pero es por desconocimiento. Pero también yo creo que hay un problema de formación, que en las escuelas
no les enseñan a... Tú diste clase en el arte de música, ¿no? Sí. Exactamente. Sí. Pero también les explicaron los lenguajes de los muchachos. No sé cómo está ahorita la Hubo universidad. bueno, el arte no es igual a lo que era antes y fue cambiando y no sé actualmente cómo estará funcionando, ¿ok? Pero sí he escuchado cosas que me han alarmado de academias de música, de academias de música no, de academias de cine, que los profesores le dicen que la música no es importante. Oh. Entonces, que lo que estamos hablando es la música puede cambiarte toda una escena, o sea, es altamente manipulable. De hecho, hay una película que es muy política que se llama, no voy a, o sea, se trata sobre una persona que se va a volar, se pone una bomba y el director no usó nada de música, pero era porque no quería manipular, me imagino que no quería manipular al espectador, claro, porque es un tema muy delicado, una persona que se va a poner una bomba y va a matar gente. Pero el director también enfoca, o sea, porque al principio de la película tú empiezas que no, que este tipo es un asesino, cuestión, no sé qué coño, pero después tú estás viendo por qué él toma esa decisión de volar a la persona, por qué no le queda otra opción o cuestiones. Entonces el director quería enfocar esa parte. Entonces él no utilizó música y considero que fue la propuesta, ahí fue acertado. Porque no sé, ojo, igualito estaba manipulando a la gente con las escenas, con las cuestiones, Claro. con todas las cuestiones, pero la música es altamente manipulable. O sea, tú puedes colocar a una persona, por ejemplo, te coloco a ti en este momento, chan, 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 asesino. Pero si te coloco una persona que te oye, intelectual, es altamente manipulable. Sí, sí, incluso la construcción de los personajes nace también de la música. O sea, con la música también se construyen personajes. Pero, y eso también es algo lo bonito del cine, que tú construyes personajes no solamente con el vestuario, el plano, también con la música se construyen personajes. ¿Cómo sería Darth Vader sin la marcha imperial? Un tipo disfrazadito de negro y que dé risa. Y da risa, en serio, da risa. Sí, indudablemente. Es que estoy diciendo, la música es totalmente manipulable, o sea, manipula a la gente. Claro. Manipula hasta la forma de sentir. O sea, te dice qué sentir en la película. Ok. Entonces, considero que sí es una parte muy esencial de tanto como hacer una buena toma, como tener buena actuación y todo eso. ¿Cuál es tu top de compositores en el cine mundial? Danny Elfman. A mí también. ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué? Porque no solamente se dedicó a un lenguaje tonal típico, sino que también utiliza el sistema polar de Bale Bartok. Hablamos chinos aquí, muchachos, claro que sí. Tú me entiendes, espectador común. Pero, ajá. Entonces, bueno, porque utiliza un lenguaje distinto, o sea, él lleva la tonalidad más allá de lo que estamos estipulado tradicionalmente. Ojo, ya eso ya es medio tradicional, estamos hablando del siglo XX, de 1920, por ahí, pero igualito me encantó, por ejemplo, lo que hace con El extraño mundo de Jack. Cuando tú escuchas El extraño mundo de Jack, si tú escuchas tal cual, de donde sacó la música, es un villancico, pero ¿qué es lo que pasa con el lenguaje que él está usando? El villancico se escucha medio tétrico. Entonces, eso fue lo que me gustó de él. Porque es una Navidad tétrica, la película. Sí, Es ¿no? Halloween y con también Navidad. porque el lenguaje que emplea tiene esa característica. Claro, claro. ¿Y qué más, aparte de Danny Elfman? En el cine, ¿Qué opinas de Hans Zimmer? ¿Te gusta Hans Zimmer? considero de que es un compositor que todo el mundo escucha, o sea, no puedo decir que es malo, no puedo decir que no funciona, sí funciona, y de hecho la gran contribución de Hans Zimmer en el cine es que logró bajar los precios para hacer un soundtrack de una película, porque ya con las cuestiones electrónicas, él emplea todo electrónico y abarató los gastos, y ya no tenías que pagar una super orquesta con un super director, o sea, no tenías que tener a Bernard Herrmann, Bernard Herrmann es el compositor, Bernstein, por ejemplo, que era fue uno de los grandes compositores directores de obras para grabar para el cine, ¿ok? Y ya no tienes que contratar a esta persona que cuesta carísimo para ser un director. O sea que después de Hans Zimmer, la IA. Bueno, no tan así, pero No sé. pero sí abarató los costos. Sí abarató. Bueno, si es para abaratar costos, la IA sería Sí, excelente. y por eso se caracteriza tanto él, por eso logra hacer unos buenos resultados
Y John Williams me comentaste que bueno, que lo que hace es emular a veces muchas partituras de otras composiciones, no sé. Sí, sobre todo, por ejemplo, si tú quieres escuchar los temas esenciales de Star Wars, escucha la suite de los planetas de Gustav Holst. Ok. Ahí está justamente la forma de orquestación que utilizó John Williams para Star Wars. Si quieres, escuchen oye, no me recuerdo el nombre exactamente del western donde sacó Es una película western. Es un western. Seguramente es de John Ford. No tengo ni idea. Puede ser. No tengo ni idea. Okay. Pero lo que sí te digo es que o sea, todo Star Wars es un western. Pero en el espacio. En el espacio, exactamente. Sí, en realidad, sí. Sí. Incluso el planeta de Luke es un desierto. Es un desierto western. Interesante. Pero todos los compositores quieren componer para el cine. No voy a decir que todos, pero todos. Yo creo que sí, en los tiempos actuales sí, ya no es como antes. Antes se decía muchas veces que decían los grandes compositores, sobre todo los compositores exitosos, que la única cosa ¿cómo se llama? La única satisfacción que tenían dentro del cine era el dinero. Bueno, así pagaban bien, fino. Exactamente, pero ojo, pero estamos hablando de que a pesar de que eso lo decían, tenían su toque. O sea, nosotros tenemos a Alfred Hitchcock, ahí no sé todavía, no me recuerdo, que tiene a Bernard Herrmann, que oye, él marcó su propia personalidad ahí. Claro. De hecho, yo curso de Herrmann y está ahí, ojo, no sé de dónde el track, de dónde habrá salido, no lo he analizado, pero oye, él tiene su personalidad, por lo menos creo que sí. Los compositores se casan con los directores, o viceversa. Sí. No me voy a casar contigo, Pablo. No, pero por ejemplo, metafóricamente. sí, no, ojo, también pasa en Venezuela. En Venezuela se ha pasado. Chalbó tenía a Federico Ruiz. Ok. Y Federico Ruiz tiene partes musicales. Ahí sí, por ejemplo en el Caracazo, sí hay partes donde se nota que es un compositor el que lo hizo. Y ojo, han habido también obras viejas, por ejemplo, Bakken Sarasa, también ¿cómo se llama? Del compositor Federico Ruiz, también compuso eso. Y son obras que son emblemáticas, o sea, que sí le tomaron cuenta, que agarraron un compositor emblemático, o sea, y hicieron una música. ¿Y para que eso pase, qué tiene que pasar? O sea, entre los dos directores, compositor y director. Yo creo que tienen que convivir un momento y tener el tiempo, tienen que dedicarse al tiempo, a convivir entre ellos para poder... Bueno, sí. aquí pasamos noches y noches componiendo. No se escuchó muy bien. Sí, no, sí. Pero trabajando. Okay. Es la convivencia. Sí, pero sí, Esto no lo voy a colocar en el podcast en el final, tranquilo. Ok, lo edito. Sí, lo vas a editar. Sí. Ok, no, pero sí que se tomen tiempo los directores de conseguir un director y ver qué le puede ofrecer pues director no, un compositor y qué le puede ofrecer un compositor. Y también, bueno, con lo mismo con el productor. O sea, y el productor también debería estar en esa fase, bueno, no tanto, pero por lo menos al inicio sí debería estar el director y el compositor. El compositor. Sí, una vez que se termine la película, creo que quiere. Muy raro los directores piensan en la música cuando escriben la película, pero sería bueno que también piensen en la música cuando escriben la película. Pero ojo, eso no solamente pasa aquí. No, yo sé, también puede pasar afuera, pero... Por ejemplo, Star Wars, tú sabes que Star Wars, John Williams tuvo que persuadir a Lucas de tener música propia, porque él iba a agarrar el theme track del western. Ah, ok. O sea, y lo iba a poner ahí, simplemente iba a pagar los royalties de eso y ya, ahí está la película con su música. Y que yo te lo hago, pero simuladito, papá. Exactamente. Y eso es válido, porque es el papel del compositor. Ok, chévere. Fíjate que si no hubiera sido por John Williams, no sería emblemático. No, para nada. Tú eres fan de Star Wars, yo estoy claro. Ah, sí. O sea, Bueno, sí me gusta Star Wars. Bueno, Pablo, si quieres alguna reflexión final para el programa sobre la música en Venezuela, el cine. Bueno, denle importancia a los compositores. Aquí hay compositores muy buenos en el cine. Aparte de no, aparte de pero hay muy buenos en Venezuela, hay muy buenos compositores. O sea, la escuela de composición, aparte que es sumamente variada, es muy variada la escuela de composición. Denle chance a esos compositores, a esos compositores. Ojo, muchos de esos compositores ya están haciendo música de cine. Ok, entonces tu reflexión es que a los directores le den más importancia a los compositores, a la música en sí, y por supuesto que les paguen.
Sí, que inviertan en ello. Que inviertan, porque, ojo, estas personas han trabajado 5 años, o sea, por ejemplo, en mi caso, yo tengo los 5 años de licenciatura. ¿No? Bueno, gente, cuéntenos qué piensan ustedes sobre la música del cine venezolano en general, qué pieza o leitmotiv del cine venezolano ustedes recuerden, porque a lo mejor tanto Pablo y yo lo desconocemos, no lo hemos escuchado. O sea, no decimos que no exista, a lo mejor sí existe, pero no es popular o muy famoso. No solamente huele pega, gente, por favor. Es una canción, un tema oficial, que es diferente. Pero entonces coméntanos, y bueno, nada, Pablo, gracias por asistir a la entrevista en tu casa. Ajá, en tu casa. Gracias por invitarme, Eduardo. A tu casa. A tu casa. Y bueno, nada, fue un episodio más de Exceso de Cine. Nos estamos viendo y próximamente traeremos un tema también interesante para ustedes. Gracias.